Bueno. Vamos entonces a dar un inicio. Para que efectivamente, les informo que a partir de ese momento inicia la grabación como tal de la sesión. Vamos a ver si logramos entonces, si ustedes me dicen que ven la presentación, pues arrancamos. Bueno, básicamente entonces lo que vamos a tratar el día de hoy pues, es hacer como un reconocimiento sobre lo que es el marco normativo del sistema de seguridad social para la parte de lo que es la afiliación en salud, ¿cierto? Donde se van a tratar dos resultados de aprendizaje específicamente, donde se reconocen las condiciones socioeconómicas de la población para que se pueda afiliar al sistema de salud de acuerdo pues a la normativa vigente y a las políticas institucionales que se tienen. ¿Y esto para qué? Pues una vez se reconocen esas condiciones, dependiendo de esas características de esa persona, pues se va a asesorar sobre esos beneficios de aseguramiento que tiene, de acuerdo pues a la normativa y a las políticas que hoy día existen. Recordando pues que todo es susceptible de ajustes, de transformaciones y de cambios. Partimos entonces o recordamos, ¿cierto?, lo que es el derecho fundamental a la salud, donde al ser un derecho, pues se vuelve irrenunciable, donde comprende un acceso oportuno, eficaz, ¿cierto?, con calidad, para la preservación y el mejoramiento, tanto desde la promoción de la salud, hasta pues realmente de pronto llegar a esa rehabilitación, o si en un momento determinado no se puede rehabilitar, pues llegar a esa paliación. Todo partiendo de la Constitución Política de Colombia del 91, su artículo 49, ¿cierto?, donde establece que la salud en Colombia pues es un servicio público esencial obligatorio y por tanto el Estado, al ser un servicio público, debe dirigirlo, supervisarlo, organizarlo, regularlo, coordinarlo y controlarlo. ¿Listo? Bueno, muy bien. Una vez tenemos o arrancamos de esta parte, es bien importante tener presente que una vez nosotros estemos dentro del sistema de salud, se debe cumplir con lo que es la disponibilidad, la accesibilidad, la calidad y la aceptabilidad, ¿cierto? Entonces, que sea disponible es que pues se pueda garantizar efectivamente que existan todos los servicios, las tecnologías, las instituciones de salud, los programas, el personal médico competente de acuerdo pues a esos niveles de tecnología y competencia que existe. La accesibilidad, pues al requerir los servicios de salud deben darse con base en lo que es la igualdad, la no discriminación económica y a la información. Las situaciones de calidad, pues deben estar centrados en el usuario, deben responderse los estándares que tienen pues las comunidades científicas y lo que establece como tal el sistema. Y la aceptabilidad, pues esa ética médica y el respeto por estas diferentes culturas, por las particularidades que existen socioculturales y la cosmovisión, pues, de lo que es la salud. Si nosotros estamos afiliados, entonces nosotros tendremos, ¿cierto?, un plan integral de protección que va desde lo que hoy en día, pues, se está hablando mucho, pero que realmente siempre ha estado escrito, y es establecer efectivamente esas necesidades de salud de las personas, desde las acciones de prevenir a que nos enfermemos, o si ya estamos enfermos, pues efectivamente que logremos lograr un nivel o una calidad de vida adecuada y no nos lleguemos a deteriorar tanto. Todo esto está establecido dentro de un marco territorial, porque las condiciones no son las mismas en Bogotá que en Leticia, no son las mismas que en La Guajira. Y efectivamente, pues todas estas normas que ha establecido el Ministerio de Salud y la Protección Social contienen pues todo lo que es la atención preventiva, médico-quirúrgica y pues medicamentos esenciales, que todos los años y todos los tiempos pues, efectivamente pues cambian. Existe algo que es muy importante y es la unidad de pago por capitación, ¿cierto? Ya sea para el régimen contributivo o el régimen subsidiario.
Por cada persona afiliada y por cada beneficiario, la entidad promotora de salud recibe un pago por capitación, cuando estamos capitados, periódicamente establecido dentro, pues ese costo que vamos a hablar ahorita es para el periodo de un año, que para esta vigencia se fijó en el contributivo de 1.289.246 pesos, ¿cierto? Y cuyo valor diario efectivamente para toda la atención en salud, pues si lo dividiéramos así anualmente serían 3.581 pesos. Lo que nosotros damos cuenta es que efectivamente pues es una contribución a toda la parte de la atención de prestación de servicios. Adicional allí el contributivo va a nuestra cotización, ¿cierto? Y efectivamente pues eso nos establece a nosotros como tal un sistema de mejoramiento para la prestación de esos servicios. La UPC del régimen contributivo, permítame un segundo nomás. Sí. Bueno, ahí disculpen, pero hoy es viernes y mejor dicho. La estructura de costo del valor de la UPC, ¿cierto? Corresponde pues a lo siguiente. O sea, el valor de ese dinero que estábamos hablando que se le da por cada afiliado y por cada beneficiario a la entidad promotora de salud, recibe un valor, ¿cierto? Que ese valor es igual o equivalente para un menor de un año en adelante hasta los 75 años y mayores, ¿sí? Entonces, establecemos nosotros que miren ustedes el precio del valor de la UPC para un menor de un año es de 3.863.354.040 centavos. Y si se dan cuenta al otro extremo, tenemos a los adultos mayores de 5.052.297,60. ¿Ustedes qué creen que ocurriría aquí con esto? Pues que son la población que tiene mayor riesgo o más susceptible de enfermarse, ¿cierto? Si ustedes se dan cuenta aquí, las mujeres entre los 19 y 44 años es mucho mayor el valor de la UPC, ¿cierto?, que la de los hombres. ¿Por qué? Porque durante este rango es el periodo de edad fértil que tenemos las mujeres, ¿cierto? Y pues somos susceptibles también a pues estar en embarazo. Entonces por eso es un poco mayor. Aquí entre los 45 y 49 y 50 y 54 años ya también se empiezan a ver o a establecer esas enfermedades crónicas, ¿cierto? Entonces por eso se va incrementando el valor de la UPC. Cuando nosotros hablamos de este valor, ustedes dirán, pero ¿cómo así que dice que 1.289.000 y luego habla aquí de que hay un valor de UPC de acuerdo pues a las edades? Estamos hablando de un promedio, ¿cierto? El valor promedio UPC. Pero por menores de un año y mayores de 70 años, ¿cierto? O los adultos mayores, desde los 65 en adelante, pues se va incrementando el valor porque son más susceptibles de entrar y tener mucho mayor riesgo. Para el régimen subsidiado también, ¿cierto? El Estado va a entregar esa unidad de pago por capitación y está establecida de 1.121.396 pesos con 40 centavos. En las zonas especiales, o sea, las que están más alejadas de los centros poblacionales, nosotros podemos identificar que por esa dispersión geográfica, porque hay que hacer traslados, hay que enviar a los usuarios a otros centros de mayor población, y pues es lo que se busca hoy día, ¿cierto? Que de pronto haya hacia esos sitios alejados, de pronto mejores centros, que pueda haber mayor concentración de profesionales, ¿cierto? Para que efectivamente, pues, estas personas puedan ser mejor tratadas. Entonces, dentro del valor anual, si ven hay una diferencia de 1.121.000 contra 1.289.000, es prácticamente una diferencia de 100 y algo mil de pesos. Es muy, muy cercano hoy día a cuando se inició. Era una diferencia abismal entre cada uno de los valores. Por eso, hoy día está muy equiparado lo que es el plan, o está equiparado completamente
digámoslo así, el plan de servicios, tanto del régimen contributivo como del régimen subsidiado. La UPC del régimen subsidiado, si ustedes se dan cuenta, también los menores de 1 año tienen un tope mucho más alto y los mayores de 75 también. Vamos a ver si hay diferencias. 5 millones, hay una diferencia de 1 millón de pesos. Acá para los adultos mayores, si ven ustedes acá. Y para los niños, 3.863.000, como de 700.000 pesos, ¿cierto? Ahí se ve pues que hay también una diferencia de valores, pero que está sobre los mismos rangos. Entonces, la prestación de servicios, como dijimos que es un derecho irrenunciable, realmente pues lo que busca es que efectivamente se logre, ¿cierto? Llegar y que las personas tengan disponibilidad y accesibilidad a sus consultas, a las acciones que requiere, ya sean preventivas o sean resolutivas. Entonces, dentro de la ley 1122, que luego se hizo hacia el año 2007, hablaban de una integración vertical que debía ser entre los aseguradores, que o sea, ellos podían establecer sus propias IPS durante un tope, ¿cierto? Que no fuesen dominantes y que ellos fuesen solo los dueños del 30% de esas IPS solas, o sea, de ellos mismos. Pero entonces, lo que pasó es que realmente esa integración vertical, como así se llama, no ha sido del todo o completamente regulada. ¿Sí? Se dieron casos especiales que luego pues desaparecieron esas GPS, como lo que fue Saludcop, que creó su propia red de servicios, pero era enorme, superaba más del 70% de lo que tenían contratado con ellos mismos. Y bueno, surgieron pues diferentes situaciones y hoy en día pues realmente, si ustedes se dan cuenta, la integración vertical, aunque estaba normado, no se cumplía, ¿cierto? Y no se hacía un debido seguimiento. Entonces, los afiliados al sistema de salud, con base en esto, pues, ¿quiénes van a ser? Ya hemos venido hablando de que existe un régimen contributivo, tenemos un régimen subsidiado, y en un momento determinado, ya cada vez mucho más mínimo, hubo afiliados como vinculados al sistema de salud, ¿cierto? Entonces, esto es bien importante tenerlo en cuenta. Se llamaban vinculados porque no estaban afiliados ni a un lado ni en otro. Hoy en día, y a esos recursos, o quienes respondían por ellos, pues eran las secretarías departamentales o municipales o distritales. Esos recursos se disminuyeron y hoy en día prácticamente usted aplica esa encuesta SISBEN clasificatoria y el usuario debe afiliarse, ¿cierto?, al sistema de salud. O si no, lo hacen efectivamente a través de afiliación de oficio, que luego lo veremos. Entonces, cuando nosotros estamos afiliados, tenemos unas garantías, ¿cierto? Veníamos hablando entonces de una prestación de servicios, de un plan de servicios de salud establecido por norma y por ley, en las diferentes IPS que nos asignan a nosotros como adscritas o como esas IPS que son las bases, ¿cierto? Donde nos reciben todo lo esencial. Tenemos atención de urgencias a nivel de todo el territorio nacional. Entonces, si yo me enfermo, yo estoy afiliada en Bogotá, pero me enfermo en Cali, allá, si realmente es una atención inicial de urgencias, a mí me van a ver y me van a garantizar la prestación del servicio de salud. Algo muy importante es la libre escogencia, ¿cierto? Es un derecho inviolable donde usted dice yo quiero ir acá, yo quiero ir allá. Solo había unas excepciones en el momento del régimen contributivo cuando empezó a salir o cuando se presentan las liquidaciones de las EPS. Ahí hay una asignación directa porque pues hay unos cupos asignados, hay un espacio muy mínimo como tal de escogencia, pero realmente normalmente va a asignación directa y usted tiene, ¿cierto?, 3 meses para poder establecerse que allí o no. El traslado también es algo que usted puede determinar, ¿cierto? Y usted también puede participar en la veeduría ciudadana en la prestación de servicios de salud. Obviamente, si tenemos unas garantías, nosotros también tenemos unos deberes, ¿cierto? Y dentro de esos deberes debe ser, pues, decir primero que todo, partir del principio de la buena fe, decir la verdad, afiliarse usted con su núcleo familiar, facilitar el pago, las cotizaciones a los que haya lugar y procurar efectivamente tener un cuidado
propio, de su salud y de la de su familia, ¿cierto? Y tratar con dignidad al personal pues que lo está atendiendo, donde debe respetar pues toda esa intimidad también de los demás pacientes. Entonces, allí cuando nosotros somos cotizantes, tenemos dos acciones que hemos venido siempre hablando, ¿cierto? Hablamos de un régimen contributivo que es una persona de pronto empleada y un régimen contributivo una persona independiente o de prestación de servicios o por obra o labor. Entonces, cuando nosotros somos empleados, ¿cierto? Entonces, los empleadores tienen unos deberes, ¿cierto? Y entonces, allí ellos deben garantizarnos a nosotros la afiliación, deben realizar unas cotizaciones en salud, ¿cierto? Y esas cotizaciones en salud se van a partir. El 75% lo hacen ellos y nosotros hacemos el resto, el otro 25%. Por eso es que dependiendo de la cotización, que para salud es el 12.5, mientras estamos activos, cuando somos pensionados, arranca del 12 y va bajando, hoy en día hasta el 10, 8%. Entonces, efectivamente, el empleador pues tiene esa condición de garantizar esa afiliación. Ellos hacen las cotizaciones de manera directa a través de la planilla integrada de liquidación de aportes, que tiene como tal una denominación específica para empleado y con base pues a esos ingresos que usted está teniendo. Ahora, bien importante es, ¿qué es eso de afiliarse en salud? Entonces, afiliarse en salud uno lo hace una única vez en la vida, ¿cierto? ¿A través de qué? A través de ese, ya sea de un formulario o a través del sistema de afiliación transaccional que hoy en día existe, a través de esa página web que tiene el ministerio, donde usted va a registrar sus datos, sube soportes y efectivamente así lo ejecuta. El afiliado, pues, es la persona que adquiere unos derechos, ¿cierto? Y unos deberes que deben sernos informados al momento de esa primera afiliación. Cuando ya uno, después de que ya se afilia, uno no se desafilia nunca en salud. Ya uno solo se desafilia con la muerte. Ya los cambios, traslados, BPS, lo que generan como tal es lo que se llama inscripciones, o sea, una nueva inscripción. Tanto así que cuando uno se pensiona, uno debe informar a la EPS que efectivamente está generando una inscripción nuevamente dentro de esa misma EPS, así es que usa la misma EPS, pero con la condición de pensionado. Bueno, hablamos de lo que es el afiliado adicional. El afiliado adicional es una persona que pertenece a su núcleo familiar, pero eso no es un núcleo familiar directo, en primera, segunda, tercera o cuarta línea, ¿cierto? De consanguinidad, ni tampoco de afinidad. Recuerden, la consanguinidad es de sangre, de familia, y consanguinidad es de cercanía, ¿cierto? Entonces, el hecho de que usted se case o conviva con una persona, ya la otra persona se hace afín, ¿cierto? No es de consanguinidad, sino de afinidad. Y el afiliado, cabeza de familia, hace referencia a las personas que se encuentran en el régimen subsidiado, ¿sí? Entonces, efectivamente, esto debe tenerse presente. Los beneficiarios del régimen contributivo. ¿Quiénes son esos beneficiarios del régimen contributivo? A ver, ¿quién me ayuda? Ya estábamos hablando un poquito de eso, ¿cierto? Estábamos hablando que esos beneficiarios en el régimen contributivo puede ser, si usted no es casado, sus padres, ¿cierto? Si no tiene padre, una tía que lo crió, que lo vio, o si sus papás de pronto están pensionados o cotizaron al sistema de salud, pues efectivamente usted también podría tener una tía, puede tener un hermano, puede tener un sobrino, si usted tiene la patria potestad, o si usted demuestra que efectivamente esa persona depende económicamente de usted, ¿cierto? Hasta puede llegar a afiliar a los hijos de su pareja en un momento determinado de que se demuestre que su otra pareja no podría llegar a afiliarlos, ¿sí? Entonces, es bien importante tener siempre presente que puede llegar a ser beneficiario en el régimen contributivo mientras tenga ese grado de consanguinidad o de afinidad. Cuando nosotros estamos dentro de esa prestación del servicio o durante la afiliación en salud, anteriormente se tenían muchísimas dificultades para que las personas lograran una continuidad en el sistema, ¿sí?
había inconvenientes cuando se perdía el empleo, cuando pasaba usted, tenía régimen, le habían aplicado una encuesta bien, usted tenía un régimen subsidiado, pero resulta de que usted ingresaba a trabajar, obviamente usted se vuelve cotizante y nuevamente perdió esa condición. Entonces usted tenía que ir a desafiliarse, afiliarse, volver a iniciar, volver a arrancar y efectivamente se podía perder tiempo valioso en la prestación del servicio, sobre todo en pacientes que ya llevan unos tratamientos instaurados y no necesariamente la EPS en la que usted estaba también tenía el régimen subsidiado o del subsidiado contributivo. Entonces, eso motivó que efectivamente se habilitaran como tal, ¿cierto? También las instituciones promotoras de servicios de salud o las responsables de pago, en que tuvieran esa doble condición, o sea, que pudieran ver régimen contributivo y régimen subsidiado. Entonces empieza a darse algo que es la movilidad, que es ese derecho o ese mecanismo que se generó para que efectivamente si usted tiene unas condiciones de pertenecer a esa población vulnerable, pues usted pueda ser como tal asociado o asignado a ella. Pero que también si usted inicia a trabajar, usted no pierda. Antes solo le guardaban un año el cupo en el régimen subsidiado. Entonces imagine usted ese chicharrón. Usted pasaba el año, seguía trabajando y ya perdía eso y le tocaba volver a hacer una encuesta SISBEN y volver a arrancar de ceros. Entonces eso realmente era un trámite pues innecesario y se creó lo que es la movilidad, ¿cierto? Usted cambia de régimen del contributivo al subsidiado, del subsidiado al contributivo, pero debe informarlo mientras tenga las condiciones específicas para pertenecer a la población del régimen subsidiado. Y como ustedes saben, para el régimen subsidiado, ¿cierto? Se cambió pues el sistema de medición, pues hoy en día se utiliza la herramienta SISBEN 4, que se hizo un poco más fuerte y por eso salieron muchas más personas de ese régimen subsidiado. Se habla también de lo que es la portabilidad o la inmigración temporal o temporal, básicamente. Perdón, la portabilidad es diferente a la inmigración temporal. La portabilidad es ese derecho que usted tiene a ser atendido por un determinado periodo de tiempo inferior a 2 años, lejos de su lugar de residencia. Entonces, por decir algo, usted tiene que ir a ver a un familiar suyo o a su padre o a su madre que están en determinada ciudad y usted, no hay nadie quien más los cuide, ¿cierto? Entonces usted se va, pero usted también tiene un tratamiento. Entonces usted solicita una portabilidad a la parte de las UEPS, porque eso debe ser informado con hay unos formatos muy sencillos, muy simples, donde le piden la fecha que va a estar de cuándo a cuándo, en qué dirección para poderle dar como tal la IPS primaria y efectivamente pues le dicen listos, así se le ha asignado y a usted le van a hacer pues una serie de facturaciones por caso, por actividad que se ejecute. Pero debe ser informado y previamente autorizado. Y tenemos lo que es la migración temporal, ¿cierto? Que esa migración temporal es esa dispersión de un núcleo familiar, cuando se va el usuario no va a estar allí dentro del municipio donde reside la familia por motivos de estudio. Entonces hay una migración temporal. Si ya es de manera permanente y superan los 2 años, pues usted sí debe solicitar un traslado para irse hacia otro lugar, así su núcleo familiar se quede. Entonces, eso es una parte importante de lo que es el sistema o lo que es la parte fundamental del sistema de salud. Ahora, permítanme y voy a compartirles otra. Vamos a hablar de qué partimos para la afiliación al régimen contributivo, al régimen subsidiado, perdón.
recordando, porque esto básicamente es un recorderis, ¿cierto? Entonces, tenemos que toda población que tenga una condición de vulnerabilidad se le va a aplicar la encuesta CISBEN metodología 4, pero no podemos olvidar que existen unas poblaciones tan especiales y tan vulnerables que específicamente solo no se les aplica la encuesta CISBEN, sino van a pertenecer a unos listados censales, ¿cierto? El CISBEN cambió, ¿cierto? ¿Y qué significa CISBEN? Pues Sistema de Identificación de Potenciales Beneficiarios de Programas Sociales. No solamente es para salud, sino permite clasificar a la población de acuerdo a sus riesgos y a sus condiciones de vida e ingresos, ¿cierto? Y se focaliza una inversión para garantizar pues que se asignan a los que más la necesitan. Entonces, el CISBEN no es salud, ¿cierto? El CISBEN no es un programa de subsidios, sino es un sistema clasificatorio que utiliza unas herramientas estadísticas a través de las cuales pues se identifica, que clasifica y se ordena a la población de acuerdo pues a esas condiciones socioeconómicas que se tienen en un momento determinado. Entonces recuerden que ya no hablamos de CISBEN nivel 1 ni CISBEN nivel 2, sino que hablamos de grupos poblacionales de la A a la D, ¿cierto? Y tenemos entonces lo siguiente. Se facilita la clasificación, ¿para qué sirve el CISBEN? Perdón, antes de pasar más allá. Para poder identificar los posibles beneficiarios, ¿cierto? Para permitir una elaboración de diagnósticos socioeconómicos y así pues usted provee mejor los recursos, ¿cierto? Y planea y diseña e implementa adicional a los recursos pues unas estrategias, ¿cierto? De salud para que efectivamente se implementen unos programas sociales y se pueda llegar a impactar determinadas situaciones. Y eso va a constituir también un fortalecimiento del sistema de información que permita mejorar e identificar la población. Entonces, ¿qué cambió con la metodología 4? Lo que les decía, no va a existir un puntaje de 0 a 100, sino la clasificación por grupos. Entonces, si se dan cuenta, es multicultural, de igual manera que el anterior, ¿cierto? Y van a tener unas condiciones específicas. Cuando el CISBEN 4 se aprueba, es un documento COMPES, el 3877 del 2016. Con eso se garantiza y se asignan recursos para que efectivamente pues, se pueda establecer pues, las condiciones de las personas. ¿Qué mide o qué dimensiones tiene presente esa encuesta? Entonces, la vivienda y los servicios públicos, la educación, esos antecedentes sociodemográficos, donde vivimos, la ocupación y los ingresos, y la salud y la fecundidad. Entonces existen 4 grupos, ¿cierto? O sea, hemos hablado. El grupo A, que es la pobreza extrema, que es la población con menor capacidad de generación de ingresos. Tenemos el grupo B, que es pobreza moderada, con mayor capacidad que el anterior grupo de generar ingresos. El grupo C es vulnerable, pero tiene un gran riesgo de caer en pobreza fácilmente. Y el grupo D sí es una población que no es ni pobre ni vulnerable, pero en un momento determinado puede llegar a tener ese tipo de características. Y a su vez, ese grupo A va a tener unos subgrupos, ¿cierto? Desde la 1 a la 5, el B del B1 al B7, el C, ¿me escuchan? Desde C1 hasta C18 y el D de 1 a D21. Es que hoy está como fallando esto. ¿Me ven bien? ¿Me escuchan? Sí, instructora. Bueno. ¿Me escuchan, por favor? Se me perdí ahí. Bueno. ¿Sí? Sí, sí, profe. ¿Pueden escribir por el chat? Sí, Jacqueline. Ok. Gracias. Bueno, entonces sigamos. Tenemos entonces que esta población está conformada por 5 subgrupos. Entonces, el grupo A, 5, el grupo B, 7, el grupo C, 18 y el grupo D, 21. O sea que mire que
no es que todos estén catalogados de la misma manera, sino que hay una mejor conformación de lo que son esas necesidades que tiene cada grupo poblacional y esas condiciones que va a tener en cuenta no solo la vivienda y los servicios públicos que se enfocaba al anterior, sino también la salud, la fecundidad, la educación y sobre todo los ingresos y la ocupación. Teniendo en cuenta eso, pues unos antecedentes también sociodemográficos que también son impactantes dentro del núcleo familiar. Entonces, hay un ejemplo. Si hay una persona de nivel A1, tiene menor capacidad de generar ingresos que la que tiene el A5. Entonces, para que vean, el que está en una condición más crítica no significa que sea, bueno, el que sea más crítico de todos no significa que estos sean los superchachos, sino que efectivamente existen unas condiciones de situación de pobreza, ¿cierto? De condición, a mí no me gusta hablar tanto de pobreza, sino de vulnerabilidad, porque pues en últimas eso es lo que es, ¿cierto? Una vulnerabilidad extrema debido a que hay una serie de situaciones que no tuvieron unas determinadas acciones, que pues abarcan muchos aspectos o factores, pero que efectivamente están impactando de manera fuerte a ese grupo poblacional. Entonces, recuerden, grupo A hay una vulnerabilidad extrema, digámoslo así, el grupo B hay una vulnerabilidad moderada, el C es vulnerable, o sea, porque fácilmente puede caer hacia el otro lado, y el grupo D, pues no es ni pobre ni vulnerable, pero puede llegar a tener esa condición. Esta cuarta versión es mucho más agradable, hemos desarrollado más las TIC, ¿cierto? Para evitar pues fallas y manipulación en la recolección de los datos, que antes eran las planillas, vaya y busque un batallón de digitadores para hacer eso. No era como en un tiempo real y se demoraba mucho más. Entonces, con esa situación, hoy en día ustedes ven que llevan las encuestas y las pueden hacer en dispositivos móviles, tipo tablets, ¿cierto? Eso permite de una vez el escaneo de los documentos, por eso es importante que cuando hacen estas visitas, pues se encuentren todos presentes y tengan los documentos específicos de acuerdo a la edad que tenga cada persona. ¿Eso qué genera? Pues una base de datos que permite pues ese reporte y alimentación constante, ¿cierto? Para mejorar la calidad de la información. Obviamente hay un desarrollo de software especializado, ¿cierto? Que permite pues seguridad de información y agilidad. Y todo esto genera como tal unas condiciones, ¿cierto? Para la actualización más frecuente de la información y menos tiempos de respuesta. La población especial que accede mediante listados censales, ¿cuáles son? La población infantil abandonada, la que está a cargo del ICBF, ¿cierto? La población habitante de calle, la población en condición de desplazamiento forzado, la población indígena, los desmovilizados, o esas personas de tercera edad que están en protección de los ancianatos y instituciones de asistencia social. También está la población social migratoria y también tenemos la población ROM, ¿cierto? Que es asimilable pues a un CISBEN 1, pues en caso de que se quisiera identificar con el listado censal. Entonces, normalmente a principios de este año, ¿sí? Existía más o menos una población total reportada de víctimas del conflicto armado interno de 7.339.791 personas afiliadas, ¿cierto? Censadas, de acuerdo a esto. Comunidades indígenas, 1.219.000. Migrantes venezolanos con permisos especiales de permanencia, o sea, que están aquí en Colombia legalmente, 136.000. Población infantil abandonada a cargo del ICBF, casi 100.000, el adulto mayor 64.000, y así sucesivamente. Ustedes van a encontrar también que hay bomberos voluntarios acreditados en su núcleo familiar cuando ellos efectivamente nunca tuvieron, acuérdense que es voluntario, ¿no? No es el que tiene como tal el empleo de bombero, sino esa persona que ayudaba, pero que efectivamente nunca ni se pensionó, ni tener los recursos suficientes para poder pagar un contributivo. Habla de las personas en prisión domiciliaria con cargo al IMPEC, habitantes de la calle, recién nacidos, migrantes colombianos repatriados, población desmovilizada o miembros de grupos armados ilegales que celebraron acuerdos de paz
población infantil, población recursa a cambio de entidades territoriales, adolescentes y jóvenes a cargo del ICBF y personas y madres comunitarias. Listo. Las alcaldías municipales. ¿Eso qué es? Bueno. Entonces tenemos. Las alcaldías tienen a cargo la población habitante de calle, la población infantil, la población privada de la libertad. Recuerden que hay unas cárceles que están a cargo de las alcaldías o distritos o municipios y hay otras cárceles que están a cargo netamente del INPEC. Entonces, dependiendo de esto, pues se van a dar los recursos. ¿Listo? Muy bueno. Acá que tenemos comunidades indígenas, migrantes colombianos, repatriados, población RUM, recién nacidos de padres no afiliados, que esto también es importante. Recuerden que en Colombia hubo hace unos años, habían quedado los recién nacidos de los hijos de los migrantes que no habían ingresado de manera legal. ¿Y qué es lo que ocurre en los Estados Unidos? Quedaban los niños en el limbo. Pero de acuerdo pues al derecho internacional humanitario, ellos definieron que pues al haber nacido en Colombia, pues tenían esa condición de ciudadano colombiano. Entonces se les estaba arrebatando pues un derecho por haber nacido en el territorio y posterior a fallos de la corte y todo esto, pues realmente esos recién nacidos, independientemente de que sus padres no fuesen legales en Colombia, pues fueron asumidos como colombianos. Entonces ellos accedían al sistema de salud a través del régimen subsidiado, ¿cierto? Pero cumpliendo también con unos parámetros establecidos dentro del sistema de salud, pero sus padres no ingresaban como tal, ¿cierto? No ingresaban como tal a esta parte. Luego tenemos las personas con discapacidad, de escasos recursos, en condición de abandono y centros de protección. Recuerden que también tenemos la Agencia para Reincorporación en la Normalización, las víctimas de conflicto armado, la Fiscalía General de la Nación, el Instituto Nacional Penitenciario INPEC, ¿cierto? Entonces recuerden que mientras están en el INPEC, usted puede tener o régimen contributivo o régimen subsidiado, ¿cierto? O puede pertenecer a un régimen especial de excepción, ¿cierto? Llámense fuerzas militares, magisterio, Copetrol, Colpuertos, en fin. Tenemos también la Cruz Roja Colombiana, la Defensa Civil y la Dirección Nacional de Bomberos, esos voluntarios acreditados activos, ¿cierto? Y su núcleo familiar. Y en el Ministerio de Defensa, pues estamos hablando de población censada, ¿no? O sea, población especial, que no se les aplica una encuesta SISBEN, sino que entran de manera directa al sistema de salud subsidiado. Entonces tienen pues están en las bases de datos y ellos están plenamente identificados. ¿Listo? Entonces, aquí como para recordar, si usted es casado, usted y su pareja, ¿cierto? Hablamos del grado de consanguinidad, que es el padre o la madre. ¿Qué pasa si ambos son cotizantes en el sistema de salud? Uno de los dos puede tener afiliados a sus padres, solo uno de los dos, no los dos. ¿Listo? Si los dos son cotizantes. Si este señor es cotizante y ella es la beneficiaria, o al contrario, la cotizante es el beneficiario, ella no puede tener sus padres. Puede tener en segundo grado consanguinidad, ¿cierto? A los tíos, tías. En el tercero tenemos, aquí es a los abuelos, a los tíos, tías. Y como tal también esa madre o padre puede tener a su pareja, ¿sí? Y puede tener ese grado de afinidad que habla acá. Cuando hablamos de afinidad es por la unión, ¿cierto? Ese conocimiento o esa parte legal que hace que efectivamente el padre o la madre, cada uno de ellos se vuelva de primer grado de afinidad, sus tíos abuelos de segundo grado de afinidad y los hermanos y hermanas también en segundo grado de afinidad. Entonces, para que ustedes tengan presente, el hijo o la hija también puede tener un grado de afinidad con su pareja. Recordando entonces lo que es la portabilidad, la migración ocasional, ¿cierto? Cuando, a veces se me olvidó decirles, que es cuando no supera el mes, la migración temporal, cuando está de un mes, pero es inferior a un año, y la migración permanente cuando ya supera el año, pero que puede llegar hasta máximo 2 años.
y si ella habla de la dispersión del núcleo familiar. Tenemos bastantes como preguntas o dudas acerca del aseguramiento en salud a través de migrantes extranjeros, ¿cierto? Y dentro de esas normas se sustenta que todos los ciudadanos, independientemente que sean nacionales colombianos, deben tener un documento de identidad válido para poderse afiliar al Sistema General de Seguridad Social en Salud. Entonces, si un extranjero se encuentra con permanencia irregular en el territorio colombiano, mientras no le regularice su situación migratoria para obtener un documento de identificación, no puede iniciar un proceso de afiliación. Independientemente que si hay acciones de promoción y prevención como la vacunación, acciones de educación, acciones de planificación familiar, acciones de pronto de la parte de políticas públicas de enfermedades transmisibles, ¿cierto? Pero que no sean como, bueno, en el caso del COVID pues era diferente, una transmisible como la sífilis, ¿cierto? Enfermedades sexuales, entonces ellos podrían en un momento determinado, o la tuberculosis, porque se vuelve un riesgo para la misma población, acceder a algún tipo de tratamiento, pero solo porque es de ese tipo, o sea, porque es de salud pública. Para realizar la afiliación se debe inscribir a la EPS, ¿cierto? ¿Y qué requieren ellos? Pues cédula de extranjería o el pasaporte de las Naciones Unidas de calidad de refugiados, pasaporte para menores de 7 años, el permiso especial de permanencia, que luego se amplió un periodo de tiempo, o el permiso de protección especial, el salvoconducto, reconocimiento de refugiado, el salvoconducto de refugio vigente, validado ante el DNP, ¿cierto? Entonces es importante tenerlo presente. Emigrantes de otras nacionalidades con la cédula de extranjería, el pasaporte de calidad de refugiado, pasaporte para menores de 7 años, salvoconducto de permanencia con expedición, con motivo de expedición para resolver la situación de refugio. Entonces, es importante que si nosotros tenemos capacidad de pago, debemos afiliar y cotizar al régimen contributivo, recordando que el nivel de cotización mientras somos activos al sistema de salud es el 12.5%, ¿cierto? Para realizar la afiliación al núcleo familiar se debe presentar los documentos válidos de identificación, así como aquellos que acrediten como tal el parentesco con el cotizante o a ese cabeza de familia. ¿Quién es el cabeza de familia? El que se encuentra afiliado al régimen subsidiado. ¿Listo? Los migrantes venezolanos que tienen una condición de vulnerabilidad tienen el permiso especial de permanencia vigente, el permiso de protección temporal, y ese es expedido por Migración Colombia, ¿cierto? Y con ese documento, mi identidad que es válido, se pueden llegar a afiliar al régimen subsidiado mientras estén inscritos como población migrante, ¿cierto? Y estén censados, ¿cierto? Y eso debe hacerse a través de las alcaldías municipales y distritales. Y eso pues ha sido lo más difícil, ¿cierto? Porque la gran mayoría pues entran de manera ilegal, o es ahora último, ¿cierto? Han entrado de manera ilegal y efectivamente pues no puede resolverse su situación o su condición como tal de salud o afiliación. Entonces pues esto es como lo quería tratarles. De pronto tuvimos bastante dificultad, pues gracias a Dios se pudo lograr, se pudo también grabar porque no me estaba permitiendo nada más. Entonces pues efectivamente lo pudimos realizar. No sé qué pasó, pues esta mañana tuvimos una reunión, básicamente como donde nos dijeron algo sobre, bueno, lo que es como tal, hablando un poco del sistema, de que ustedes no pueden pasar de una fase a otra debiendo pues actividades y pues que realmente pues los que no hayan cumplido pues hay que ir a un comité para establecer unas reglas de juego y validar entonces qué vamos a hacer para que puedan nivelarse. Yo no sé si alcancé a enviarles hoy como un estado de cómo se encontraban ya con todo calificado. Les recomiendo mucho que no se queden en las evidencias de matemáticas, que va a estar bastante apretado. Entonces es importante que lo hagan y que vayan haciendo poco a poco cada una de las cosas, al igual que con inglés. Este periodo
esta fase es corta, entonces debemos aprovechar al máximo el tiempo, ¿cierto? Yo que solamente habían 9 aprobados, entonces es bien importante que le pongamos todas las ganas, que ustedes pues lo pueden hacer. ¿Qué otra cosa tenemos presente? La evaluación, hay algunos que presentaron evaluación de ambiental, creo, y la evaluación de Sistema General de Seguridad Social en Salud, de la primerita, que desaparece por ahí una de, pues hasta hoy creo que está abierta a la tipo a la medianoche para que de pronto ingresen y la validen. Bueno, no es más, entonces pues estar muy pendientes, muy atentos a las actividades. La próxima hablaremos un poco de cómo realizar esas evidencias que quedan pendientes y que debemos ejecutar. Bueno, pues no siendo más, pues les deseo una feliz noche, un feliz fin de semana, que aprovechen al máximo el tiempo y se puedan pues nivelar un poquito más. Bueno, que aprovechen de todo un poquito y que estén con su familia. Bueno, feliz resto de noche, que estén muy bien. Gracias, profe. Betsy. Gracias, profe, igualmente. Gracias, instructora. Gracias. Con mucho gusto. Gracias. Bueno, muy bien. Que esté muy bien. El resto de noche. Buenas noches.